Bueno, ¿quién quiere arreglarse? Que levante, no os lo voy a complicar, que levante la mano el que se quiera arreglar. ¿Sí? Nina no quiere. Bueno, tienes la opción de irte, Nina. O es que ya está arreglada. Puede ser. No todos tenemos que estar estropeados. O al menos no todos estamos estropeados de la misma manera. Muy bien. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Preparados? Esta mañana hemos visto la identidad en la creación. Y hemos visto la identidad tras la transgresión. Ahora vamos a ir camino hacia la identidad en la redención. Mira, ción, para que todo rime y quede armónico y bonito. Hemos hablado de ese ego a causa del pecado, a causa de la transgresión, la aparición del ego y las 3 heridas que van con el ego. El miedo, la vergüenza y la culpa. Y hemos visto cómo el ser humano buscó solucionar esas 3 heridas. Talabarte con una hoja de higuera, que en la comida José Miguel se reía, dice, pero ¿te imaginas taparte con una hoja de higuera? Y nos reíamos porque es ridículo. Ahora, cuando hablamos de nuestros mecanismos de defensa, no los vemos ridículos. Incluso podemos llegar a estar orgullosos de nuestra carne. Pero la apariencia es la misma. Vemos que resuelve su miedo escondiéndose detrás de un árbol, el niño chico tras la cortina que le asoman los pies por debajo, ¿verdad? Y luego culpando a otros de sus propios actos para solventar el sentimiento de culpa. Culpable que se siente por lo que no era culpable, pero no se siente culpable por lo que es culpable. Entonces, has invertido todas las categorías, Adán. Ahora, estos 3 problemas o estas 3 heridas las buscamos solventar también a día de hoy. Y una de las soluciones que encuentra la gente para solventar esto, y esto nos vamos yendo hacia la redención, pero todavía no llegamos a la redención. ¿Cuál es? Pues una de las maneras de solventar el ego y sus 3 heridas es la identidad religiosa. ¿Cuántos de los presentes pensáis que tenéis una identidad religiosa? Que levante su mano. Identidad religiosa. Bueno, hay gente no religiosa aquí. Bueno, ahora veremos si no hay identidad religiosa. ¿Qué es la identidad religiosa o a qué me refiero con identidad religiosa? Lucas 18, del 11 al 12. Y seguro que nunca hemos orado así. Pero el fariseo oró de esta manera en este pasaje. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy identidad. No soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Un publicano es un judío que cobra impuestos a los judíos para dárselo a Roma. ¿Bien? Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre tiene identidad religiosa. Es un fariseo. ¿Y qué está diciendo? Yo no soy como los demás. Yo no soy pecador. Porque los otros son ladrones, son todo lo malo, son los otros. ¿Los está culpando? Los está culpando. Si este hombre fuera un juez, está sentenciando a los ladrones, a los adultos. Yo no soy eso. Yo no tengo culpa. ¿Está buscando solventar la culpa a través de la religión? Ni aún como este publicano, que lo tiene al lado. Qué bonito estar en un culto de oración y decir, gracias Dios porque no soy como mi hermano que tengo al lado. Qué bonito.
pero a veces lo pensamos. Y no me refiero, evidentemente, al que te cae bien. Pero gracias Dios, porque no soy como esos pentecostales. Gracias Dios, porque no soy como esos de raíces hebreas que se disfrazan de judío. Gracias Dios, porque no soy aquellos que se pasan el día estudiando la Biblia. ¿No ha pasado? ¿No es una identidad religiosa? Ayuno 2 veces a la semana. Pues me parece muy bien. ¿Es Biblia? ¿Dónde Dios en la Biblia te dice ayuna 2 veces a la semana? Eso te lo va a decir el nutricionista, y más con el ayuno intermitente. Pero Dios no lo dice. Es algo que yo hago, que me da identidad religiosa y que me valida como persona. Y por medio de lo que yo hago, me puedo acercar a Dios. No me escondo tras un árbol. Perdona, eso es un árbol, es un talabarte. Te estás ocultando. Porque la realidad es que ayunes 1, 2, 3, 4 veces. Las que te le ganas que estás desnudo. Y tú no estás reconociendo tu desnudez. Te estás vistiendo con hojas de higuera. Estás agarrando elementos que en este caso, en el ayuno, ni siquiera es bíblico, para hacer una medida de santidad. Y esto es ser espiritual. Ayunar 2 veces a la semana. Estos no ayunan. Ni 2 al año. Y nos estamos colocando por encima del otro. Enseñoreando del otro. ¿Eso no es Génesis 3? ¿Está solventando la identidad religiosa el problema de Génesis 3? Pero que aquí solo algunos tenemos identidad religiosa. ¿No hacemos a veces de 3, 4 cosas, 5, 6, una medida de santidad? Y pensamos que si cumplimos 3, 4, 5 cosas, 6, ¿estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios? Han hecho un conteo por ahí de 613. Claro, no todos nos tocan a todos. Pero ponte que te tocan 200. Hombre, a mí yo creo que por proporción alguno se me escapa. Por estadística, alguno no estoy cumpliendo. Porque 3, 4, 5 cosas no son 100. Ni son 50. Y a veces yo digo, esto es lo espiritual. Esto es lo que Dios quiere. Que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Y de todo eso, sí, a lo mejor hay cosas que están en la Biblia. ¿Pero lo haces por la fe o en la carne? Porque se puede obedecer la Torá, los mandamientos, la palabra de Dios en la carne, sí. Pero lo que no procede de fe, ¿qué es? Así que hago lo que Dios quiere, ayudo a los necesitados, pero porque soy una buena persona y no soy como las malas personas que no ayudan a los necesitados. Es una identidad religiosa. Te estás tapando con cosas que no te tapan. Te estás escondiendo de Dios en el fondo, porque dices, así Dios no me juzga, así Dios me acepta, así no tengo que hacer frente al juicio de Dios, porque soy santo o espiritual o un buen cristiano y tengo un buen testimonio, que eso daría para hablar bastante, lo del buen testimonio. ¿Qué significa? Porque según el buen testimonio de algunos, Jesús no tenía buen testimonio. Y no digo que no haya que ser coherente. Son 2 cosas distintas, ¿eh? ¿Quién tenía una identidad religiosa de caballo? Punto para Juan. Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a su currículum maravilloso. Filipenses, capítulo 3, vamos a leer versos 5 y 6. Y sí, nos vamos a ir arreglando, no os preocupéis, nos vamos a ir arreglando. ¿Qué dice Pablo? Pues bueno, tiene un currículum impresionante. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Sabéis lo de 8 apellidos vascos? Pues este tenía 8 apellidos judíos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y esto lo pone en su currículum, ¿eh? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Un judío modélico. No se le puede ni chistar. Circuncidado. Estoy en pacto con Dios por lo que hicieron mis padres. Porque fue circuncidado siendo un bebé. Pero estoy en pacto con Dios. Yo tengo la señal del pacto. Sí, pero eso no dependía de ti. Dependía de la fe de tus padres. Ahora yo tengo la señal. Yo tengo lo que me hace estar en comunión con Dios, la circuncisión. La circuncisión es señal de la fe. Y la entrada es por la fe, no por la circuncisión. ¿Te acerca a Dios la circuncisión? ¿O es una hoja de higuera? Claro, aquí algunos dicen, oye, pero yo no estoy circuncidado. Pero a mí me bautizaron. O a mí hicieron no sé qué rito y yo tengo esto. Y en mi familia se ha hecho esto y a mí me bendijeron de pequeño y tengo la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Y eso te hace ser? ¿O es ego y sus 3 heridas buscando taparse? Linaje de Israel, tribu de Benjamín y hebreo de hebreos. A día de hoy gusta decir soy Israel. No sé qué hubiese pasado en la época de Hitler. Pero a día de hoy gusta. A día de hoy está de moda ser judío. Identidad nacional. Identidad tribal. Hay personas, y ahora iremos a ese punto, que habiendo nacido de nuevo, están orgullosos de su identidad nacional. Alicantí. De su identidad tribal. Yo no soy payo. Yo no pertenezco a este grupo, yo soy de este grupo. Yo no soy como los vagos andaluces, yo soy catalán. Catalán de catalanes. Y aquí hay avances que en el sur no llegaron hasta mucho tiempo después. Aquí vamos por delante. Que yo soy catalán, que no lo digo por los catalanes. Y en Andalucía, aquí sí sabemos hacer una fiesta. Y hay orgullo nacional, orgullo patrio. Y el orgullo patrio, el orgullo nacional, incluso se puede dar a yo pertenezco al pueblo de Dios. ¿Cuántos grupos, cuántos sistemas religiosos, cuántas denominaciones no son la verdadera? Y si tú no perteneces a esa denominación, a ese grupo, a esa secta, estás en el Hades. Sales de la puerta del local, te caes al Hades literalmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los elegidos. Nosotros somos el pueblo elegido. Testigos de Jehová somos los elegidos. Adventistas somos los elegidos. Evangélicos somos los elegidos. Ah, pero ¿qué elegidos? ¿Los de hermanos, los bautistas, los pentecostales, los moderados, los reformados? No, los judíos somos los elegidos. Y si tú no eres yo, si tú siendo oreja no eres ojo, no eres de los elegidos. No eres del cuerpo. Eso es peligroso, muy peligroso. Creer que somos el grupo elegido. Es creer que el mundo que no conocemos, en lo más mínimo, porque no sabemos qué está pasando en este momento en Oceanía, ¿verdad? Y no nos lo van a decir en las noticias tampoco. ¿Qué está haciendo Dios en ese lugar del mundo?
pero pensamos que nuestro mundo es el mundo, que mi grupo es el grupo, que mi religión es la religión. Y además la verdadera, claro, porque si no, no estaría. Es lógico que pienses que es la verdadera si no te hubieras cambiado. Gracias Dios porque no soy de los otros. Oración del fariseo, identidad religiosa. Fariseo. Un fariseo es una denominación dentro del judaísmo, ¿vale? ¿Orgullosos de nuestras denominaciones? ¿Por qué no somos de la otra denominación? ¿Porque tenemos el credo? Nosotros sí sabemos la sana doctrina. Las otras doctrinas se ve que están enfermas, porque esta es la sana. Perdonad que esté siendo crítico, pero ¿pasa o no pasa? Es una realidad que se vive, es una realidad que se experimenta y que nos llegamos a creer que eso nos hace ser. No recuerdo con quién lo hablaba, pero ¿cuántas familias tenéis un credo? ¿Cuántas familias tenéis estatutos? Yo en mi casa no hemos redactado estatutos, es una anarquía total. Pero es una familia. Y en la familia no tengo que sacar estatutos. Ni este es el credo. No, pensamos diferente. Mi mujer y yo pensamos diferente, no tenemos el mismo credo en muchas cosas. Y ahora pretendemos que los hermanos tengamos el credo y hay que sacar los estatutos para convivir en una familia. No digo que esté mal tener estatutos. Digo que cuidado si hay que usarlos para funcionar como familia. Y yo soy fariseo. Yo estoy en el grupo correcto. No soy de los saduceos, ni de los esenios, ni de los herodianos. Yo estoy en la denominación buena. Esta identidad que uno dice, bueno, pero esto es Pablo antes de conocer a Yeshua. Esto es Pablo antes de que se le aparezca en el camino a Damasco. Sí, es verdad. Pero es que personas que han nacido del Espíritu pueden llegar a adoptar esto. Esto no es una cuestión de los que no son creyentes y tienen identidad religiosa. No, no. Es que los que son creyentes adoptan identidades religiosas o adoptamos identidades religiosas. Primera de Corintios, en el primer capítulo, versos 12 y 13, dice: cada uno de vosotros dice, ¿y a quién le está escribiendo? ¿A creyentes o no creyentes? Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas. Pues sí, yo de Cristo. A mí no me pongas etiquetas, yo soy de Cristo. Y hacemos de Cristo una denominación. ¿Cómo podemos hacer un credo de una persona? Porque Yeshua es una persona. ¿Podemos hacer un credo de una persona? Yo agarro y digo, Isa, voy a hacer un credo tuyo. Isa, y empiezo, ¿puedo hacer eso? ¿Tiene sentido? ¿O hay una relación con una persona que va más allá de unas normas con las que yo te concibo? Se trata de una relación, no de hacer una lista de este es Jesús y Jesús vive así. No, hay una relación, hay un caminar con Cristo. Y hay un vivir. ¿Podemos hacer un credo de eso? Y encerrar todo en ese credo y el que no esté en ese credo, en esa caja que nos hemos fabricado, ¿está en el error? Antes le decía a un hermano, digo, mira, yo quiero lo que cada uno de mis hermanos tiene de Dios. Porque todos mis hermanos tenéis de parte de Dios algo que yo no tengo,
que a mí me falta, que yo no sé, que yo no he visto, que yo no conozco, que yo no he vivido, pero tú sí. Y créeme, a día de hoy creo que hay muy poquitas cosas en las que no podamos pensar diferentes. Y en las que a pesar de pensar diferentes, podamos amarnos. Podamos mirarnos a los ojos y bendecirnos como nos hemos bendecido. Pero eso pasa por recuperar esa identidad que se perdió en el jardín. Porque ahora empezamos a enseñorearnos y la identidad religiosa se enseñorea de los otros. No los sirve. No busca servir, busca ser el Señor. Y por medio de mi credo, yo te impongo mi credo y te someto a mi credo. ¿Sí? ¿Nos suenan estas cosas? En cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Alguno habéis conocido a un perseguidor de herejes? ¿Alguien de la Inquisición? Dice, no, pero la Inquisición ya pasó. Ya. En España, me vais a perdonar, y que no es esto mística, pero hay un espíritu de Inquisición. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿O ha sido inquisidor en algún momento de su vida? ¿De perseguir a los herejes? ¿De perseguir a los que están equivocados? ¿De intentar no compartir de Dios, sino de que tú tienes que creer como yo? Tú tienes que pensar lo que yo creo, porque lo que yo creo es la verdad. Y déjame decir un detallito. Voy a ser incisivo. Bueno, antes estábamos equivocados. Ahora que estamos en la verdad, déjame pensar en lo que acabo de decir. Antes estábamos equivocados, ahora estamos en la verdad. O sea que ahora sí es la buena. Señor, líbranos de nosotros mismos, de lo arrogantes que podemos llegar a ser con Dios, con su palabra, porque podemos llegar a pensar que ahora lo sé, ahora tengo la verdad. Hasta donde yo sé, la verdad es la palabra escrita y la palabra que tabernaculizó y habitó entre nosotros. ¿Tú tienes a Yeshua? ¿O Él te tiene a ti? Yo prefiero que la verdad me tenga a tener la verdad. Porque cuando se dice ahora tengo la verdad, lo que se está diciendo en el fondo es ahora tengo la razón. Lo que pasa es que utilizamos verdad porque es más espiritual. Identidad religiosa. Irreprensible en cuanto a costumbres. La frase típica es que esto siempre se ha hecho así. Es una costumbre. Aquí la costumbre de este grupo es esta, pero no es Biblia. Pero tú tienes que tener la costumbre que tengo yo. Y cambiar la costumbre es herejía. Y ya volvemos al ciclo de la persecución de los herejes. Y costumbres hay de muchos tipos. Yo antes, esto también lo he hablado con alguno. Yo me crié en escuela dominical de pequeño, cuna evangélica, y había una canción maravillosa. Lee la Biblia, llora cada día, llora cada día, llora cada día. Lee la Biblia, llora cada día si quieres crecer. Y ahí sube la nota y yo ya no la hago, ¿vale?
lee la Biblia y ora cada día. ¿Es malo leer la Biblia? No. ¿Hay que orar? Sí, sin cesar. ¿Dónde dice la Biblia? Lee la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? Lee la Biblia. Cada día. ¿Sí? Bien. ¿Lee la Biblia cada día? ¿Devocional diario? ¿Pan diario? Si no lo hago, ¿estoy pecando? ¿Veis por dónde voy? ¿Hay que leerla? Claro. ¿Pero qué si me dice que haga día y noche? Que medite. ¿Cuánto meditas en lo que lees? Porque leer la Biblia por sí solo de nada aprovecha. Pero es una medida de espiritualidad. He leído la Biblia todos los días. Pues me parece muy bien. Yo he comido todos los días y sigo delgado. Es que oro todo. Me parece muy bien. Hay grupos que valoran el estudio bíblico. ¿Que hay que estudiar las Biblias? Sí. ¿Yo estudio la Biblia? Sí. ¿Es malo estudiar la Biblia? No. Pero solo el hecho de estudiar la Biblia es una medida de santidad. Como esa Biblia que estudies no se haga carne en ti, puedes estudiar la Biblia que te dé la gana. Que será ego y sus 3 heridas. En cosas espirituales, en cosas buenas, pero del árbol del conocimiento bueno y malo. Y es lo bueno, pero es muerte. Porque no nace de una vida regenerada, nace de un muerto. Y de un muerto, la única vida que sale es la de los gusanos. ¿Qué cosas hemos identificado como espirituales? ¿Qué 4 o 5 cosas dices? Es que un espiritual es esto. El espiritual hace estas prácticas que yo hago. Asistir a todos los cultos y reuniones. Pues hombre, claro que la comunión con los hermanos es maravillosa. Pero la vida espiritual depende de que asistas a todas y cada una de las reuniones. ¿Eso es ser espiritual? ¿Ser espiritual es hablar en lenguas? ¿Ser espiritual es tener un ministerio visible? ¿Ser espiritual es ayudar mucho? ¿Qué es ser espiritual? ¿Repartir muchos folletos? ¿Ir a muchas campañas evangelísticas? ¿Convertir a muchos? En una congregación había un hermano que cada vez que predicaba se convertía gente. Con el tiempo supimos que paralelamente a esas predicaciones maltrataba a su esposa en casa. ¿Era espiritual que se convirtieran cuando él predicaba? Realmente la medida de Dios no la alcanzamos. Y como no la alcanzamos, rebajamos la medida a lo que sí alcanzo. Yo llego hasta aquí. Y como llego hasta aquí, esta va a ser la medida. Ahora, ¿qué pasa con mi hermanito que no llega a mi medida? Y le juzgo con mi vara de medir. ¿Bien? Estáis serios, serios, serios. Es que el tema es serio. El tema es serio. Y es para reflexionar cada uno delante de Dios.
examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Mira, Padre, qué identidad religiosa he adoptado o qué cosas me he cogido para tapar mi desnudez. Porque ahora vamos a ir al meollo de la cuestión. Y esa identidad religiosa que no solventa el problema, para Pablo va a decir, todas estas cosas para mí eran ganancia. Pablo estaba orgulloso de su identidad religiosa. ¿Y qué es el orgullo sino ego? El yo. Y a veces la línea es tan finita, parece espiritual. Es lo más parecido a lo espiritual, pero no viene de la vida de Dios. Viene de tu carne. Ya en eso radica la diferencia. Solo es ego. Es un talabarte, un mecanismo de defensa. Ahora, ¿cómo pasamos entonces? Y ya nos vamos a arreglar. De una identidad rota, de un ego con 3 heridas, a una identidad según la Biblia. Number 1. Número 1. Nacer del Espíritu. Y esto que parece muy obvio, hay gente que no lo tiene claro. ¿Por qué? Porque empezó un día a asistir a una reunión y se quedó. Y le gustó. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Ya ha aprendido el lenguaje, que es otra identidad religiosa, ¿eh? El lenguaje que se usa, no me voy a meter ahí porque si no acabamos, con el hebrañol, por ejemplo. ¿No? Y el lenguaje nos hace ser más espirituales. Y utilizar determinadas palabras nos eleva al 7º cielo, que solo hay 3. Pero bueno, nosotros llegamos al 7º. Sí, Mila, sí. Primero, nacer del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no nacemos de nuevo, no venimos a ser nuevas criaturas. Y si no somos nuevas criaturas, ¿qué identidad tenemos? La de Génesis 3. Ego y 3 heridas. Es necesario nacer de lo alto. Ahora, para nacer de lo alto, y aquí viene que le vamos a dar una vuelta de tuerca a esto, tienes que morir. ¿Cómo que tengo que morir? Tienes que morir. Pero espera, tenemos un grave problema, porque tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo al juicio de Dios. Entonces, no muero y hago prácticas muy espirituales y religiosas todas. Para acercarme a Dios, para... ¿Qué puso Dios en el jardín? A la entrada del jardín. Después que el hombre peca, que lo expulsa del jardín, lo repudia, lo echa de su casa, ¿qué pone? Querubines y la espada. Querubines y la espada. Vamos a ver los querubines, ¿a qué nos apuntan? ¿De qué nos hablan los querubines? Los querubines, ya os lo adelanto, son los guardaespaldas de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y envió el pueblo a Shiló, y elevaron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, Adonai Tsebaot, que mora con los querubín. Los querubines. Se vincula la presencia de Dios a los querubines. ¿Bien? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2. Vamos a tener la misma frase. Y se levantó y anduvo David y todo el pueblo que estaba con él, desde Baalé y Judá, para hacer ascender de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado un nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos, Adonai Tsebaot, que mora con los querubín sobre él. Arca del pacto, los querubín, las alas, que dicho de paso no son ángeles, y la presencia de Dios. Los querubines están conectados justo con eso.
la presencia de Dios. Luego, ¿a qué me apuntan los querubines en la entrada? A la presencia divina. Bien, ¿dónde tenemos querubines? Tabernáculo, cortinas, el arca, vamos a tenerlos en el templo, y en las visiones de la gloria de Dios que tiene Ezequiel, aparecen querubines, y los describe Ezequiel de manera maravillosa, hasta donde le alcanza el lenguaje humano para expresar lo que está viendo. Bien, querubines, presencia. La espada. Venga, ¿qué es la espada? La espada, ¿no? La palabra de Dios es bien. Pero Luis apunta un matiz de la palabra, porque de la palabra hay salmos, ¿no? Y puso Dios un salmo en la entrada del jardín. No. ¿Qué pone? Porque es llameante y da vueltas. Si yo intento pasar, ya me cuesta a veces las puertas giratorias, que imagínate una espada que está girando, igual te pasa como al que le cortó la oreja a Pedro, ¿eh? La espada es la palabra. Dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. En Hebreos 4:12 se nos habla también. Ahora, la espada también es un elemento de juicio. Lo tenemos en varios textos, entre ellos en Isaías 27:1. En aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, ofidio veloz, al leviatán, ofidio tortuoso, y matará al dragón que está en el mar. Castigará con su espada. Luego tenemos en Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Luego tenemos presencia y palabra en su vertiente de juicio. Lo que tienes es un tribunal de justicia. Si quieres entrar al jardín, ¿por dónde tienes que pasar? Por el tribunal de justicia. ¿Y qué te va a decir el juez? Pase usted, adelante, buen siervo y fiel, ¿no? ¿Qué va a decir el juez? Culpable. Sentencia a pena de muerte. Para volver al jardín tienes que morir. Para volver al jardín no valen los talabartes. En el jardín se está desnudo. En la presencia de Dios estamos desnudos. Esta es nuestra realidad. ¿Qué le vamos a ocultar a Dios? ¿Qué desnudez nos vamos a cubrir a un Dios que todo lo sabe? Pero queremos ocultarle a Dios nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras alegrías, nuestras vergüenzas, nuestros miedos, nuestros anhelos. Y nos escondemos de Dios, nos escondemos de la sentencia de Dios, que es: tienes que morir. Si no, no puedes entrar. La identidad religiosa, fijaros que se salta este paso. La identidad religiosa no es morir a ti. Sigue siendo tú con todos estos accesorios que te puedes ir anclando, y cada vez más accesorios, y cada vez te ves menos tú. Claro, desnudo ya no estás. Te has puesto tantas cosas, pero que son accesorias, que no eres tú, que no es tu identidad, que no es la identidad con la que Dios te creó. ¿Qué es lo que tú te has ido poniendo encima? Ahora, ¿cuándo estás más ligero? ¿Cuando tienes mucha ropa encima o cuando estás desnudo? Y vivimos muchas veces con mucho peso a nivel espiritual porque no nos rendimos a Dios diciéndole: estoy desnudo. Estoy como me trajiste al mundo. No tengo nada. Lo único que tengo eres tú.
para nacer, para venir a esa nueva vida, hay que morir. Hay que morir a nosotros. ¿Se puede morir a nosotros en nuestra carne? Aceptamos lo que Yeshua hizo en la cruz. Por su fe, por su fidelidad, podemos recibir la vida y ponemos nuestra fe en Él. Y con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo también morimos nosotros. Con Él. Y veremos algo precioso, y es que somos por estar en Él. Lo voy a dejar para el final. Y así te mantengo en suspense. Ahora, ¿basta solamente con nacer de nuevo? Yo no sé, pero yo he tenido que poner a mi niño un poco grandes, ¿eh? No se quedaron, ¡pam!, nacieron y digo, pues ya está, ha nacido. ¿Listo? ¿Termino? No. Después de nacer, eso empieza a crecer. ¿Basta con nacer de nuevo? Por eso digo que hay gente que nace de nuevo, sí, pero adopta identidades religiosas. Busca cubrir su desnudez, esconderse de Dios, culpar y exculparse de alguna forma con esa identidad que adopta. ¿Ha nacido de nuevo? Sí, pero ¿qué falta? ¿O qué ayudaría a que esa persona continuara quitándose todo lo que se ha puesto y sin añadirse más? ¿Qué pensáis? Después de nacer de nuevo, ¿qué viene? Alimentarse. Muy bien. ¿Qué es alimentarse? A mí me habláis en parábolas, yo no entiendo nada. Crecer. Pero yo para crecer no me esfuerzo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué viene? ¿Qué toca? ¿Adoptar una identidad religiosa? ¿Leer la Biblia cada día, orar cada día, ir a las reuniones? Eso pasa muchas veces. Nacemos de nuevo y después de nacer de nuevo, ¿ahora qué? Bueno, pues que ahora venga a las reuniones, que escuche la palabra. Y terminamos en la carne habiendo comenzado por el Espíritu. ¿O tenemos que seguir viviendo en el Espíritu? ¿Qué pensáis? No solo es nacer del Espíritu, es una vida en el Espíritu. Ahora, ¿qué es una vida en el Espíritu? Fijaros que dice Pablo en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Amén? Pues no amén. Escuchad lo que he leído. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Amén? El texto no dice eso. El texto dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a la carne, entonces viviréis. ¿Cuál es la clave? Por el Espíritu hacer morir la carne. En tu carne no puedes matar la carne. Olvídate. Solo puedes morir por el Espíritu de Dios que mora en ti. Eso es lo que tiene poder en tu vida. Si no, no tenemos ningún poder. Los que son de la carne, llega a decir Pablo en Romanos, no pueden agradar a Dios. No pueden. Hay una impotencia. Por eso la identidad religiosa
Es carne disfrazada de espiritualidad. Y le pones el disfraz que tú quieras, ¿eh? Le pones corbata, le pones kipá, le pones talí, ponle lo que quieras, que es carne. Y aunque la carne se vista de seda, carne se queda. Y necesitamos por el Espíritu. Y a veces enseñamos, no, es que ahora tienes que obedecer. Y la persona quiere obedecer. Sí. Dice, venga, voy a hacerlo. Y no puedo. ¿Y por qué no puedo si quiero? Porque en la ley de mi mente digo, sí, la ley de Dios es buena. Pero hay otra ley en estos miembros. Ley del pecado y de la muerte. La identidad rota. Un rey que quiere gobernar, pero sin Dios. Eso no puede funcionar. La clave está en el Espíritu. Porque si los que son de la carne no pueden agradar a Dios, los que son del Espíritu pueden agradar a Dios. Los que son del Espíritu pueden hacer la voluntad de Dios por el Espíritu que mora y que Dios ha hecho habitar en vosotros. Y ahí para mí está la clave. Y a veces enseñamos a la gente a que en su carne obedezca a Dios. Identidad religiosa. No en tu carne ni lo intentes, ni se te ocurra. Tu carne tiene que morir, tu carne no tiene que hacer nada. Tu carne tiene que estar en el cementerio, entiérrala. Haz una barbacoa con tu carne, quémala. Y vive por el Espíritu de Dios. No basta que nacieras de nuevo. He nacido del Espíritu, me parece muy bien. Vive en el Espíritu. Vive en el poder de Dios. Que es lo único que puede hacer que tú produzcas fruto para Dios. Y en eso entra el ir siendo llenos de ese Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? No me habléis en parábolas, ¿eh? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Uy, José Miguel. Oh, tan difícil lo he puesto, José Miguel. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Que Él reine en tu vida. ¿Qué más? Llena y sale la carne. Ser guiados por Él. ¿Y en algo concreto? Porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero en algo concreto. ¿Qué es ir siendo lleno del Espíritu? ¿Qué es ir siendo lleno? Una mente renovada. Negarse a uno mismo. Menos expresión del viejo yo. Nos vamos acercando. Que se vea Jesús en nosotros. Vamos al meollo. Efesios, capítulo 5, 18 al 33. Efesios 5, 18 al 33. No, el 33 demasiado, perdón. 21. 21. El 33 es hasta donde os dejo que leáis después, ¿vale? Porque el texto sigue. Dice a partir del 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es bueno, pues yo no tengo ese problema, ¿vale? Antes bien, id siendo llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cuando hablas con tu hermano o con tu hermana, ¿hablas con salmos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? ¿Hablamos así entre nosotros? ¿Hablamos palabra de Dios? ¿Alabanza de Dios? Dice, cánticos espirituales, no carnales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Damos siempre gracias a Dios? ¿Hay una gratitud? ¿Alabanza? ¿Gratitud? ¿Alabanza en el diálogo? ¿Alabanza interna porque es en vuestros corazones? ¿Gratitud a Dios? ¿Esas maneras de ir siendo lleno del Espíritu?
¿Vamos más al fondo? ¿Vamos más? ¿Sí? Dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, sometiéndoos los unos a los otros. ¡Upa! ¡Upa! Ahora sí, mira, lo de los salmos, yo te canto un salmo si tú quieres, aunque desafine. Lo de dar gracias, hay motivos para dar gracias a Dios. Ahora lo de sometiéndoos los unos a los otros, id siendo llenos, saltaros esos versículos, id siendo llenos del Espíritu, sometiéndoos los unos a los otros. ¿Cómo vamos siendo llenos del Espíritu de Cristo? Porque es menos expresión de la carne, sí, es que Cristo se ve en nosotros, pero ¿cómo se ve? Por medio de que yo me someto a ti. Por el Espíritu. No por mi carne, porque mi carne no se quiere someter a ti, ¿eh? Mi carne dice, tú te sometes a mí. Yo me enseñoreo de ti. ¿Ese no es el problema de Génesis 3? ¿No es el problema de una identidad rota? ¿Y cómo remediamos esa identidad rota que quiere enseñorearse del otro? Sirviendo al otro. Y eso hace que el Espíritu de Cristo, ¿qué hizo? Vino para servir. Vino para dar su vida por la esposa. El mayor acto de servicio. Entonces, como ya dijimos el año pasado, nos quitamos el talabarte. Yo no me quiero defender de ti, ni tengo que defenderme de ti. Y nos ceñimos la toalla. Y así como Él lavó los pies, servimos a nuestros hermanos. Y esta postura da para muy poco señorío. Pero es una postura para ir siendo llenos del Espíritu. Y a medida que vamos siendo llenos, aquí muy poquita carne hay, ¿eh? Además me estoy dejando la rodilla, ¿eh? Que es la mala y la izquierda, y me duele. Esta carne ya le queda, yo de carne tengo poca ya, imagínate. Y es el modelo opuesto a Génesis 3. Y entonces los esposos dejan de luchar por quien tiene razón. Las denominaciones dejan de pelearse y dividirse porque tienen otro credo. Porque ya no es una lucha de poder. Ahora es un servir. Ahora es un hacer lo que Cristo hizo. ¿Eso en la carne lo puede hacer? No, por eso es necesario nacer de nuevo. Requisito indispensable. Sin nuevo nacimiento, olvídate de todo esto. Pero una vez has nacido de nuevo, vive en el Espíritu y ve llenándote de ese Espíritu. Porque por el Espíritu puedes hacer morir la carne. Por el Espíritu puedes agradar a Dios. Por el Espíritu puedes vivir la vida que Dios quiere. No en tus fuerzas. Eso es imposible. Y creedme que lo he intentado. ¿Y uno tiene que ser esforzado y valiente? Sí. ¿Forma parte del proceso? Sí. Pero por medio del Espíritu de Dios. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2. Filipenses 2 da para discutir si Jesús era Dios mismo, no era Dios mismo, la palabra esa homosouseos, lo que sea. Perdonadme, pero creo que Pablo no quiere hacer un credo. Quiere ilustrar de cómo Yeshua, siendo quien era, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Y venga a discutir si Jesús es o no es, y volvemos a Génesis 3 desde Filipenses 2. ¿Cuánto Génesis 3 he visto desde Filipenses 2?
Pero claro, como estamos hablando de Biblia, es espiritual. Identidad religiosa. Carne, hablando de Biblia. Cuando lo que necesitamos es fijarnos que el mensaje es que Cristo se ha humillado y que ese es el sentir que hubo. Hay en vosotros el mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. ¿Qué es que pensemos todos igual? Es que nos humillemos todos igual. Es que nadie busque enseñorearse del otro. Independientemente de si eres ojo, oreja, dedo del pie, nariz o mano. Sino que sepas que estás para ayudar al cuerpo, para bendecir al hermano, para edificar al otro, para no buscar solamente tu propio bien, sino también el del otro, así como Cristo. Y eso es, otra forma de decirlo, estar en Cristo. Permanecer en Él, en unión con Cristo. No vale estar al lado de Cristo. No vale, y entendedme, imitar a Cristo solamente. Hay que ser uno con Él. En Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Somos lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Si separados de Cristo nada podemos hacer, separados de Cristo nada podemos ser. Repito, somos lo que hacemos. Si separados de Cristo nada podemos hacer, separados de Cristo nada podemos ser. ¿Recordáis esta mañana el primer punto inherente a la identidad? La existencia. Pero la mía, la de Dios. Para la identidad redimida o la identidad en la redención, un punto inherente a la identidad es permanecer en Cristo, estar en Él, unido a Él. Porque cuando la rama, el pámpano, está fuera de la vid, ¿me podéis decir qué le pasa al pámpano? Que empieza a producir fruto a montones. Muere. Porque está desconectado de la vida, de la vid. Desconectados de la vida de Dios, desconectados de Cristo, sin nacer de nuevo, sin tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no hay identidad. Lo que hay es un ego con 3 heridas que procura vivir lo mejor posible. Pero eso no expresa a Dios. Eso es un rey en su reino de taifa, era, ¿no? Su propio reino, cada uno. La persona separada de Cristo, ¿qué busca? Busca ser por pertenecer a otra cosa. Por pertenecer a esta denominación, a esta religión, a este grupo, a esta asociación. Y porque pertenezco a, soy. Hay que pertenecer a una persona, no a un credo, no a la sana doctrina, por muy sana que esté, y no la tengamos en el hospital esa doctrina. Es por pertenecer
a una persona. Y ahí, al pertenecer a Cristo, es cuando empieza la verdadera existencia, el verdadero ser. Porque fijaros, hemos hablado del ego, la carne, el yo y las tres heridas. Pero cuando nacemos de nuevo y vivimos en el Espíritu, no hay ego, hay siervo. ¿Veis que es lo opuesto? El yo que se quiere enseñorear de otros, al siervo que busca someterse a los otros. El modelo opuesto. El modelo contrario al machismo no es el feminismo. El feminismo es más de lo mismo, pero del otro lado. Y digo esto porque lo hemos dicho esta mañana por lo de Génesis 3. ¿Qué es el modelo opuesto? Someteos los unos a los otros. O sometiéndoos los unos a los otros, la manera de ser llenos. Tenemos vergüenza, desnudez, y así estamos. Eso en el ego, con su herida. Pero cuando hemos nacido de nuevo, vivimos una vida en el Espíritu, tenemos a ese siervo. ¿Qué ocurre? Que hay honra. A veces pensamos que por ser siervo perdemos dignidad. ¿Qué dignidad perdió Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos? ¿Dejó de ser el rey? Si yo siendo el maestro, ¿sabe quién es? ¿Sabe que es el maestro? No le afecta. ¿A quién es? Ahora, si yo tengo la identidad destrozada, yo no puedo servir. Porque sirvo, pero luego hay que ver que siempre hay que estar igual, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer... ¿Eso es amor? Sí, ya has hecho el acto que tenías que hacer. Has servido. Pero qué carga trae, ¿verdad? Si pudiéramos servir un poquito menos. Hay honra porque hay vestiduras para nuestra desnudez en Cristo. Gálatas 3, verso 26 en adelante, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Ya no necesito hoja de higuera. En Él estoy vestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y esto qué significa? Porque dice ya no hay hombre y mujer. ¿Ya no hay hombre y mujer? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la herencia. Por eso no hay judío ni gentil. No porque ahora todos tengamos que ser gentiles. O todos judíos. O todos hombres. No hay ni hombre ni mujer. Desaparece. ¿Por qué? Porque tanto derecho tiene a la herencia el hombre como la mujer, el judío como el gentil, el esclavo como el libre. Fijaros que mujer, esclavo y gentil eran tres que no tenían derecho a herencia. Pero ahora en Cristo, de Cristo estoy revestido y ahora tengo herencia. Hay una honra. ¿Por qué buscar una hoja de higuera? ¿Por qué un talabarte? Si antes, Marcos me lo decía. Dice, es que cuando se ve el singular, que no son hojas de higuera, porque si dice son hojas, bueno, pues se puso un montón y un delantal. Famoso. Vamos a ver qué cocinamos hoy. Pero es una hoja de higuera. Dice, es absurdo. Por supuesto. Es irrisorio, es ridículo. Cuando podemos estar revestidos de Cristo y no necesitamos más. No necesitamos adornos. No necesitamos complementos que nos hagan ser, si eso es mentira. Es un engaño. Es el ego y sus tres heridas. ¿Queremos eso?
o anhelamos lo que nos está diciendo este texto, porque dice, y si vosotros sois de Cristo, sois de Él, permanecéis en Él, estáis en Él, en unión con Él, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y aquí está tocando el tema de la pertenencia, y qué importante es el sentido de pertenencia para el ser humano. Y buscamos pertenecer a. Cuando uno se sabe, voy a decir una palabra que creo que no es correcta, pero cuando uno se sabe de alguna manera tomado por Cristo, no hace falta más. No hace falta máscaras, no hace falta hipocresía, no hace falta aparentar, no hace falta ir buscando sucedáneos en otros lados. Él es suficiente. Él es suficiente y nos hace ser suficientes delante del Padre. Y estamos muriendo a esa identidad rota, a ese ego y a sus 3 heridas. Volviendo al jardín, gracias a Jesús. Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo. Así que somos revestidos, pero también nos tenemos que vestir nosotros. Y esto me hace acordar del sumo sacerdote. Cuando lo consagran por primera vez, Moisés lo viste. Pero luego Moisés no va vistiendo a su hermano todos los días. Aarón, ya el mayorcito, tiene que ponerse para ministrar. Vístete de Cristo. ¿Cómo? No proveyendo para los deseos de la carne. ¿Cómo no provees para los deseos de la carne? Por el Espíritu haciendo morir la carne. ¿Vemos cómo funciona? Tenemos el miedo. ¿Y qué es lo contrario del miedo? La valentía. Es muy valiente. ¿Es la valentía lo contrario del miedo? El amor. El amor es lo contrario al temor. Nos dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor. He dicho esta mañana que alguien muy valiente puede esconder mucho miedo. Y puede ser muy valiente, pero está muerto de miedo. Pero en el amor no hay temor. Y este texto es maravilloso, porque dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De qué se esconde el Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque viene Dios. Y si viene Dios, me dice, culpable. Muerte. Tengo miedo a la muerte, tengo miedo al castigo de Dios, al juicio de Dios. Ahora, ¿qué transforma eso? El amor de Dios. El amor de Dios que se expresa en el Hijo. El amor de Dios que se expresa en sus misericordias nuevas cada mañana hacia tu vida. Y el amor de Dios que te va llenando, te va transformando y te hace ser lo que éramos. Libres del temor. No esclavos más del miedo. Hay gente que vive esclavizada por el miedo a la muerte. Y lo dice la Biblia. Hebreos 10, versos 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué hace el hombre? Después de pecar, Dios viene por allí, me alejo de Dios. ¿Qué me está diciendo Hebreos? Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque Yeshua murió. Y habiendo nacido de nuevo y estando en Él, podemos acercarnos al trono de la gracia, al arca del pacto, al lugar de su presencia donde están los querubines y desde donde Dios emite juicio. A la entrada del jardín, acércate confiadamente. Uy, pero la espada me va a rebanar la oreja, y más que la oreja. Si vas sin el Hijo, más que la oreja te rebana.
Pero como vayas con el Hijo, o vayas en el Hijo, entras. Entras al jardín. Por el amor de Dios. Sin temor. Sigue el texto: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mala conciencia. ¿Tendrá algo que ver con la culpa? Yo duermo con la conciencia muy tranquila, ¿seguro? ¿O hay algún come-come? ¿O hay algún no come-come que tendría que estar? Purificados los corazones de mala conciencia. Y por último, la culpa. ¿Qué tenemos al otro lado de la culpa? ¿Cómo gestionamos la culpa? El sentirnos culpables. Pues no solo gestionamos la culpa emocional, en Yeshua también gestionamos la culpa legal. Porque la sentencia legal es muerte. ¿Pero qué tenemos en Cristo? La justificación. Hemos sido justificados. ¿Y eso qué significa? Vamos a leer Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. No le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó la deuda. Luego, ¿de qué nos sentimos tan culpables? Emocionalmente ahora me refiero, ¿eh? La culpa legal está saldada. Eres justo. Ya no eres culpable. ¿Por qué buscas exculparte? ¿Por qué seguimos teniendo la necesidad de culpar a otros? Cuando el camino ahora es el del reconocimiento y el arrepentimiento. Y orar no como el fariseo, sino como el publicano. Porque el publicano poquita identidad religiosa tiene. Pero descendió a su casa justificado y el otro se fue ayunando 2 veces a la semana. Sin justificar y pasando hambre. Toma ya. Romanos 8:1. Maravilloso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, no para los que creen que Jesús fue un buen líder espiritual, para los que están, para los que son parte de la vid, un pámpano unido a la vid, están en Cristo, y los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vais viendo cómo se están uniendo las diferentes piezas del puzzle? Y que al final, de alguna forma, va siendo lo mismo. Nacer del Espíritu y vivir por el Espíritu. Y siendo llenos del Espíritu. Que el sentir que hubo en Cristo esté en vosotros. Y experimenta, porque esto se experimenta. Luis lo ha dicho alguna vez. Hay que experimentar la experiencia. Y lo importante no solo de, sí, he nacido de nuevo. No. Que ha habido un parto, muchacho. Que has sido engendrado de Dios. Que has sido engendrado de Dios. Perdonadme, que Dios te ha parido. Que ahora eres nueva criatura. Y me encanta un ejemplo que escuché hace poco. Imaginemos que yo he cometido delitos, que soy culpable, que la ley me persigue, pero ahora me dan una nueva identidad. ¿Qué pasa con esos delitos? Yo no los he hecho. Soy una nueva persona.
tengo otro nombre, tengo otra experiencia vital. Yo no hice eso. Eso lo hizo mi viejo yo. Pero ese viejo yo no soy yo. ¿Sí? Bien, porque hago juegos de palabras de estos que a estas horas puede ser peligroso. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Una identidad redimida. Una identidad que puede vivir libre de la vergüenza, libre del miedo y libre de la culpa, sin necesidad de que aparezca el ego. Sino pudiendo servir a los demás siendo ojo, siendo oreja, siendo mano, siendo pie, siendo boca, siendo lo que Dios me ha hecho ser, porque es que me da igual. Me da igual lo que me ha tocado ser. Me da igual qué don tengo. Entendedme, porque lo que me importa es que soy y estoy en Él. Y si estoy, pues como si me toca la uña del dedo pequeño del pie, pero estoy. Y no necesito ser otra cosa. Y no necesitamos ser otra cosa que su cuerpo, que parte de Él, que estar en unión con Cristo. Y en Él somos. En Él somos. Y no necesitamos más. Y podemos agarrar nuestros talabartes y delantales también, si queréis los delantales los tiráis. Y podemos salir de detrás del árbol, de detrás de la cortina, desde detrás de donde hayamos decidido ocultarnos de Dios, porque nuestro refugio es Él. Donde nos ocultamos es en Él. No me oculto de Él. ¿Me puedo ocultar en Él? Él es mi seguridad. Él es mi roca. Él es mi redentor. Y solo Él. Yo no me puedo justificar. Por más que quiera. Sí, puedo poner las excusas que me dé la gana, ¿eh? Puedo hacer un justificante, como padre que soy, y justifico para el profesor. No. Puedo hacer lo que quiera, pero no vale. Es papel mojado. Es Él el que me justifica, y ante Él, si estoy justificado, ¿quién nos condenará? Esta identidad que fue creada y que tras la transgresión se desestructura por completo, gracias a la obra que Yeshua llevó a cabo, va siendo redimida, va siendo transformada a la imagen del Hijo. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y cada vez menos carne, y cada vez menos carne, y cada vez más espíritu, y vida en el espíritu. Y no me quedo en el momento del nacimiento. Una persona a la que quiero mucho una vez me dijo que había entendido que guardar ciertos mandamientos de la palabra de Dios era caerse de la gracia. Y el ejemplo que me puso es como si yo estoy en una casa y la entrada es por la puerta. Y la entrada es la gracia. Y ahora empiezo a moverme por la casa. Empezar a moverse por la casa para esta persona era empezar a guardar ciertos mandamientos y caerse de la gracia. Y dije, qué triste. Porque esta persona se ha quedado en la puerta toda su vida. No se ha movido del umbral. Está en el nacimiento. Y lleva años en la iglesia. Años. Y como vemos a la gente años en la iglesia, ¿y si que es un bebé? ¿Y qué tal si es un bebé? ¿Y qué tal si no se ha atrevido a dar un paso porque salirse de la puerta era caerse de la gracia? Una mala comprensión de lo que es caerse de la gracia, evidentemente, a mi modo de entender las Escrituras, porque la gracia es poder vivir en la casa.
La gracia es poder vivir en el jardín. Imagínate que Dios te dice, ok, entra al jardín. Sí, gracias. ¿Que te entres? No, gracias, aquí estoy bien. Aquí con los querubines. No, la espada es que, mira, me da esta calorcito la espada. Va dando vueltas, me da frío, me da calor. Porque el fuego y las vueltas ventilador. Tengo de todo. No me muevo de la puerta del jardín. Hay un jardín lleno de delicias a tu diestra, a la diestra de Dios, para que tus anhelos encuentren satisfacción en Él y nos quedamos en el nuevo nacimiento. Hay una vida en el Espíritu. La vida plena no está aquí. Aquí arranca. Pero la vida plena está en entra al jardín, confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia, a su presencia. ¡Wow! ¡Wow! Que antiguamente solo el sumo sacerdote una vez al año entraba. ¡Oh! ¡Wow! Y entraba bajo unas condiciones. Y podía morir. Y Dios nos dice, entra, no te quedes en la puerta. Yo soy la puerta, sí, claro, la puerta es Yeshua, hay que entrar por la puerta, sí. Pero después estás en Yeshua, permaneces en Él, vives en Él. ¿Quién quiere una vida abundante? En este sentido. Porque en este ya lo sé que todos. Pero en Él, una vida plena en el Espíritu, que pueda transformar nuestra identidad rota, que pueda renovarnos, hacernos de nuevo. Poníamos el ejemplo de Dios como alfarero y agarra la vasija y hace así. ¿Lo habéis visto alguna vez un alfarero trabajando? Es impresionante. Es un arte. Y cuando la vasija patapum, ¿qué hace? Y en un momento lo que parecía que iba a salir ya no sale. Y ahora vuelve a ser un pegote de barro. Un pegote de barro como el hombre en el jardín. Bueno, perdón, el hombre fuera del jardín, que luego lo introduce en el jardín. ¿Y Dios qué hace? Y sopla el Espíritu. Escuché, Juan, y sopló en ellos el Espíritu y recibid el Espíritu. Y no voy ahora de pentecostal de que todos salgamos y soplo y no va de eso, Por favor. Pero me estáis entendiendo, ¿sí? Dios sopla su Espíritu para que tengas vida, y vida en abundancia, no para que teniendo el Espíritu vivas en la carne. Porque en la carne te estás perdiendo todo lo que Dios te quiere dar. Y nos esforzamos por mantener una identidad rota. No sé si os ha pasado alguna vez que le tenéis mucho cariño a algo. Está roto, pero ahí lo tenéis. Es que le tengo un cariño. Y nuestra identidad rota está rota, pero es que le tengo un cariño. Es que yo soy. No eres eso. Deja de aferrarte a la identidad rota. La identidad rota no vale. Pero puedes tener una nueva identidad. La identidad que hemos visto. La identidad que Dios quiere darnos por medio de su Hijo. Una identidad que, como digo, va siendo restaurada. Y estamos siendo redimidos para volver a ser lo que fuimos de manera plena. Amén.